por Tele 13 Radio. Con el senador Daniel Núñez del Partido Comunista a esta hora aquí en Mesa Central 7:42. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván. Un gusto saludarte. Oiga, igualmente, sacó chispas la controversia por la sesión especial de mañana en la sala del Senado por el caso de Ronald Ojeda, particularmente por su frase esto de que el presidente del Senado se creía detective. Yo supongo que lo dijo con algo de sorna, digamos, con algo de humor también, pero en el fondo la crítica es a que se realice la sesión. ¿Por qué, senador? Sí, bueno, es una ironía, por supuesto, pero fíjate, Iván, que es una ironía en medio de la tragedia que es el secuestro y asesinato del ex militar venezolano, porque es una tragedia terrible, algo que nos conmociona. Pero lo que indigna es cómo esto se ha prestado para dar versiones absolutamente falsas, y lamentablemente parte de esas versiones han venido justamente del mundo político. Mira, yo estaba haciendo una revisión rápida, por ejemplo, se dijo Iván Simonovic. Ocurrido el secuestro, dijo, agentes de inteligencia venezolanos secuestraron y ya el ex militar estaría en Venezuela. Eso fue ampliamente difundido. Mira, Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, hay una operación de inteligencia de un país vecino, o sea, para hacerlo desaparecer. O sea, esto dicho, después mira, Andrés Joanet, estamos infiltrados por grupos chavistas que operan ilegalmente en Chile. Este fue un diputado presidente del Partido Amarillo. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la base para sostener eso? ¿Qué antecedente objetivo existe? Entonces, cuando hay ese tipo de, yo le llamo borrachera, o sea, es como que la locura que a uno se le viene por la cabeza, uno la dice, la repite. Obviamente hay una actitud responsable. ¿Y sabes a qué conduce esto, Iván? Y es justamente porque nosotros creemos que esta sesión especial al final va a ser una pérdida de tiempo. Es porque este episodio en que políticos, digamos, cae en este populismo mediático de los falsos detectives, al final degrada la política, la desprestigia, y eso es justamente lo que nosotros cuestionamos. O sea, todos queremos que acá se esclarezca, se sepa toda la verdad, y lo más importante es que haya justicia. No queremos impunidad para los criminales que cometieron este secuestro y asesinato, sean quienes sean, pero dejemos que la justicia actúe y no nos pongamos a dar locuras, una serie de tesis que son totalmente falsas y que al final yo siento que obstruyen la labor de la justicia. Estamos con el senador Daniel Núñez. Sí, ahí está. Nada, y por supuesto de pasada se descalifica al gobierno y al Partido Comunista. Sí, vamos a hablar del anticomunismo, vamos a hablar de la descalificación. Quiero, para terminar el tema de la sesión especial, el senador Coloma ayer acá en Tele 13 Radio decía en la tarde que la investigación va por un lado y que hay que ver cómo afecta esto al Estado, y se refería a las legislaciones, las modernizaciones legislativas que puede haber, y que ese era el foco de la sesión. ¿No le parece convincente? No me parece convincente, porque ya ayer el senador Osandón de Renovación Nacional volvía a repetir estas mismas cosas que yo te leía temprano, y decía que él estaba convencido que había un móvil político y que detrás de esto estaba el gobierno venezolano. Entonces, si se trata que mañana cada uno se para a hablar la locura que se le viene a la cabeza y volvamos a tener hipótesis totalmente descabelladas, francamente eso es estos detectives mal llamados detectives falsos de la política, que al final lo único que hacen es dispersar la labor de la justicia. Yo creo que en definitiva se obstruye, y lo peor de todo, por supuesto, es que aprovechan estas mentiras para descalificar al gobierno y al Partido Comunista. Entonces, si se quiere hacer algo serio, bueno, apuremos la legislación en el Senado de los proyectos de ley que nos involucran. Votémoslo, trabajemos, pero no se requiere una sesión especial en que cada uno se la dé de pseudo experto, donde hay una locura tras otra. Para eso la verdad es que no sirve de nada la sesión de mañana. Oiga, pero usted va a ir a la sesión, digamos, porque ese podría ser su planteamiento. Por supuesto. ¿Sí? No, yo voy a ir, voy a opinar y voy a explicitar esto y les voy a pedir explicaciones. Oiga, el problema... Yo quiero que Renovación Nacional nos explique por qué ellos afirmaron a través de Frank Sauerbaum, jefe de bancada, que había una operación de inteligencia en un país vecino. Es muy grave esa acusación. Sí, que nos diga Andrés Joanet con su gente de Amarillos por Chile, quiénes son los infiltrados chavistas que están en Chile, que los identifiquen. Es que ¿sabes qué pasa, Iván? Que aquí se dicen locuras una tras otra y nadie se hace cargo. Mira, incluso un ex director de inteligencia del ejército, Guillermo Paiva, dijo: acá operó una unidad especializada porque hay técnicas que denotan que esto lo hizo gente que tiene conocimientos de inteligencia. Oye, el delincuente que está detenido por este hecho tiene 17 años. Entonces, no podemos generarle a la opinión pública una versión tan falsa de las cosas y después no rendirle cuenta a nadie. Yo voy a ir mañana a la sesión especial a
exigirle a todos estos políticos que se las dan de falsos detectives que expliciten y que declaren por qué han dicho tantas mentiras sobre este caso y que den la cara. Así que por supuesto que voy a asistir el día miércoles junto con la senadora Claudia Pascual. Que también es del comité del Partido Comunista. Estamos con el senador Daniel Núñez. Lo más probable es que le pregunten de dónde sacó el presidente de su partido de que esto podía ser una cosa de la CIA. Yo conversé con Lautaro y él nos comentó que él lo lanzó, él nunca dijo que esto fuera una operación de la CIA y que él lo puso como un ejemplo. Así que con esa explicación está más que clara la situación. Él no cayó en esta otra gente que está haciendo tesis alambicadas y que después pide explicaciones al gobierno sobre bases y antecedentes que son totalmente falsos. Ahora, una cosa es lo del venezolano Simonovic, que dijo que el teniente Ojeda estaba en Caracas esa noche, que como se sabe es totalmente falso. Pero otra cosa son las hipótesis que por de pronto el gobierno no ha descartado, y hasta donde se sabe la fiscalía tampoco las ha descartado del todo, porque usted dice es totalmente falso que haya habido intervención de agentes extranjeros. ¿Cómo puede afirmar eso? Porque en técnica, así en rigor, no se puede afirmar. O sea, por supuesto que yo puedo afirmar con certeza que quienes hicieron el secuestro del ex militar venezolano son delincuentes venezolanos del Tren de Aragua. Eso yo te lo puedo afirmar con total certeza. Como lo dice la fiscalía. La justicia. Sí. Perdón, Iván, es lo que la justicia ha determinado. Claro, sí, o sea, es lo que dice la fiscalía. Que hagámonos cargo de lo que se dice. Y lo primero que aquí se dijo es: agentes de inteligencia venezolanos secuestraron a esta persona. Después nos dicen: estamos infiltrados por grupos chavistas que vinieron a actuar en Chile. Entonces, se dijeron cosas, Iván, que son mentiras. Y lo que yo no considero correcto es que esas mentiras ahora se les dé tribuna desde el Senado para que sigan diciéndose. Ahora, yo no voy a ser acá el que venga a decir: mire, estos son los responsables, yo no descarto ninguna hipótesis si tú me preguntas a mí. Esa es la labor de la justicia y yo sobre eso no me voy a pronunciar. Ya, o sea, Lo responsable es dejar que la justicia investigue. Pero sí voy a exigir a quienes empiezan a inventar falsedades, mentiras, calumnias, sí les voy a parar el carro y les voy a decir: esto no tiene fundamento. Y hasta ahora todas las tesis, las informaciones, las hipótesis, todas las digamos, todo lo que se ha achacado al gobierno venezolano están involucrados, no se basa en ningún hecho objetivo y en ninguna prueba. Eso es una realidad. Ahora, este debate por el anticomunismo, la palabra anticomunismo la usa el presidente en su tuit del sábado, en su mensaje en X, dice, es un debate que surge por la simpatía, por la cercanía, si quiere lo define usted con otra palabra, que siente el Partido Comunista Chileno con el gobierno venezolano, digamos, que para muchos, incluyendo gente de izquierda, es una dictadura, digamos. Es que yo creo, Iván, que sinceramente ese no es el punto. O sea, el punto es que acá se instaló una versión que se le achacaba una responsabilidad en un secuestro en territorio chileno a un gobierno extranjero, y sobre esa base se comenzó a elaborar una serie de conjeturas donde se dijo que entonces no podía. Primero se dijo que el convenio que suscribió el subsecretario Monsalve con el gobierno venezolano había sido el que amparó la acción de los agentes venezolanos en Chile. O sea, había toda una construcción de una tras otra de falsedades. Después se dijo, entonces la ministra Vallejo no puede participar de las reuniones en que se informe lo que pasa en este caso porque el gobierno esconde la información, y la ministra Vallejo más o menos que se la va a filtrar a Venezuela. Otra situación que no tenía ningún fundamento, y ahora se ha llegado a decir que un asesor del Ministerio Interior, como es Juan Andrés Lagos, no puede participar porque es comunista y tendría vínculos con Venezuela. Entonces, son cosas totalmente distintas, que no tienen ninguna relación. Cada partido político tiene el derecho de tener opiniones en política internacional, de tener una mirada, podemos discutirlo, profundizarlo, pero acá lo que se está haciendo es que se está demonizando a los comunistas y se nos está haciendo acusaciones que no tienen ningún fundamento y que son muy graves. Porque cuando tú dices que un partido político avala operaciones de agentes extranjeros en tu territorio, estás cayendo casi en una situación de traición a la patria. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Ahora, eso se basa en que el Partido Comunista es probablemente el que es más vocal, el que es más abierto en sostener que Venezuela no tuvo nada que ver en esto, en defender que Venezuela no ha tenido, que el gobierno de Venezuela no ha tenido participación en este delito, en descartar esa hipótesis muy, muy rápidamente. Y eso es el único partido que lo hizo, digamos. O sea, mira, yo te vuelvo a insistir, Iván, yo en lo personal no voy a descartar ninguna hipótesis,
porque voy a esperar lo que diga la justicia, pero tampoco voy a aceptar que sin pruebas y sin antecedentes reales y sólidos se acusa a Venezuela de, a través de agentes de inteligencia, haber hecho y operado un secuestro en Chile, porque no hay antecedente que lo diga. Entonces, acá lo de fondo es por qué se utiliza este tema para, primero, atacar al gobierno, porque esto partió con un ataque y una descalificación brutal al gobierno, en que incluso se dijo que hasta la propia ministra Toá escondía la investigación y no era transparente en informar. Después se pasó al Partido Comunista y bueno, y así sigue escalando. Y lo grave de esto es que al final la situación dramática que tenemos de este secuestro y asesinato pasa a ser un detalle, porque la derecha, con tal de sacar provecho político, se ha dedicado, bueno, primero a atacar al gobierno y después, como las cosas fueron avanzando, le toca al Partido Comunista. Y eso es lo que nosotros cuestionamos, eso es lo que nosotros vamos a enfrentar el día miércoles, y por eso es que justamente nos pareció que esta sesión especial era una pérdida de tiempo. Y si hay voluntad real de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, si de verdad queremos que las cosas en materia de seguridad ciudadana mejoren, bueno, legislemos, pero no hagamos sesiones especiales para que los políticos devenidos falsos detectives se pongan a hablar locuras, como ya ocurrió todas estas últimas 2 o 3 semanas. Ahora, la intervención de gobiernos extranjeros en territorios soberanos de otros países es una cosa que desafortunadamente es más o menos habitual. Se vio en el caso de Arabia Saudita y Turquía, en el caso de Rusia con el Reino Unido, acaba de pasar en otro caso ruso con España. Si se comprobara que por algún medio que hubo injerencia del gobierno venezolano en el encargo de este crimen, ¿cambiaría la opinión suya, cambiaría la opinión del Partido Comunista respecto del gobierno de Venezuela? O sea, lo primero es que nosotros en Chile no tenemos mucha experiencia de permanentemente acción de agentes extranjeros en nuestro territorio. Yo no digo que no puede ocurrir, porque hemos tenido conflictos en su minuto. Recuerdo un caso con Argentina, con Perú, pero no es algo habitual. Por lo tanto, a mí me parece que obviamente es una situación preocupante, pero no hay ningún antecedente serio y ningún antecedente objetivo que a mí me lleve a acusar a un gobierno como el de Venezuela de que esté involucrado en esta situación. Y yo no me voy a poner en hipótesis de lo que pudiera ocurrir, porque también me podría poner en otras hipótesis de que tal vez las intenciones de todo esto fue generar esta polémica, esta crisis, y al final lo que se termina cuestionando era algo que era un avance. Yo creo que el convenio que se firmó entre Chile y Venezuela para identificar a los delincuentes que provienen del país venezolano y que están en Chile era un gran avance. Y fíjate que incluso ahora se dice, no, lo que pasa es que si bien esto lo hizo el Tren de Aragua, lo habría hecho por órdenes del gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano está aliado con el crimen organizado. Eso dijo el senador Sandón. Pero resulta que los líderes del Tren de Aragua están presos. Entonces, no, pero si están presos no importa, porque el gobierno venezolano los metió presos, pero es para engañarnos a todos. Entonces, aquí hay cada hipótesis, Iván, que no tiene ninguna racionalidad. Disculpa que te lo digo. O sea, son locura de la A a la Z, y eso es lo que a mí me indigna. O sea, ¿cómo hemos degradado la política a tener que estar discutiendo sobre versiones novelescas que no tienen ningún fundamento? Y se usa para eso la sala del Senado el día de mañana. Yo encuentro que esto es, en mi opinión, es lo menos provechoso que uno pudiera esperar de un poder como el Poder Legislativo. Ahora, sí es cierto que hay testimonios y reportajes y toda clase de evidencia de que el gobierno venezolano no ha sido muy colaborativo con otros países para dar información sobre el Tren de Aragua. Bueno, justamente la visita del subsecretario era para facilitar el acceso a información de Chile respecto a personas que cometen delitos en el país, que son migrantes irregulares de origen venezolano, pertenecientes a bandas criminales. Y por supuesto que nosotros queremos que, si Chile expulsa a venezolanos por cometer delitos, los aviones que tienen que aterrizar en Venezuela sean recibidos o sean devueltos. Entonces, más allá de la opinión que pueda tener un partido político sobre el gobierno de Venezuela, lo que aquí tenemos que entender es que, independiente de esas opiniones, nosotros tenemos que generar un nivel de colaboración que nos permita ayudar a combatir el crimen organizado en el narcotráfico en Chile. Y desde ese punto de vista, yo sigo sosteniendo que el convenio que fue a suscribir el subsecretario Manuel Monsalve era un avance. Yo lamento que a raíz de esta polémica hoy día se esté desechando y se lo haya puesto como, porque así se dijo, más o menos, que Monsalve era cómplice del secuestro del ex militar venezolano. Fue muy grave como se acusó al subsecretario. Sí, particularmente. Y ahora nadie se hace cargo de esas palabras. Por un diario opositor venezolano como principal fuente. Oiga, estamos con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. El senador Coloma decía, hay que ver cómo queda el Estado después de un crimen como este. Atendía la condición de refugiado político que tenía el exteniente Ojeda. En ese sentido, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, decía el otro día en Mesa Central
central que Chile había dejado de ser el asilo contra la opresión. En esa lógica, ¿a usted le parece que habría que tomar medidas o habría que cambiar de alguna manera la legislación para quienes reciben refugio político? Porque reciben una serie de colaboraciones del Estado, pero no necesariamente ningún tipo de protección especial, digamos. Mira, Iván, hay un adagio popular que dice una golondrina no hace verano. O sea, por supuesto que es grave el caso y yo creo que es muy importante que Chile siempre mantenga esa condición de ser un país que recibe refugiados políticos de otras partes del mundo, personas perseguidas. Por lo tanto, es fundamental que sea eso, pero tenemos un caso y sobre la base de un caso no se podría generalizar. No obstante, yo sí creo que Chile debe dar garantía a quienes reciben la calidad de refugiado político, pero acá todo indica, los antecedentes que hasta ahora tenemos, yo me quedo hasta ahí, es que esto fue una acción, hasta ahora, lo que se sabe, del crimen organizado, del Tren de Aragua, y por lo tanto, me parece a mí que hacer una sesión para sacar conclusiones sin que termine la investigación judicial no nos ayuda. Ese es el punto de fondo, Iván. Sí, probablemente cuando tengamos en un mes más, 2 meses más, toda la verdad del caso, pues yo confío en las policías chilenas, yo confío en la justicia chilena, yo creo que aquí se va a llegar a saber todo lo que ocurrió. Y bueno, cuando tengamos la versión final, hagamos las sesiones que corresponden para sacar las conclusiones. Pero esto de querer, cuando las cosas todavía están en desarrollo, sacar conclusiones para después apuntar con el dedo al Partido Comunista, apuntar con el dedo al gobierno, a mí me parece que aquí lo que se busca es un provecho político bastante oportunista, y eso yo lo voy a cuestionar a fondo. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. No, gracias a ti, Iván. Muy bien. Buenos días.